Hubo una guerra que detuvo el tiempo. Una guerra que definió quién era Monkey D. Luffy y quién llegaría a ser. Pero, ¿y si el destino hubiera elegido diferente? En el canon, fue Ace quien murió. Fue el hermano de Luffy quien pagó el precio más alto. Pero hoy vamos a explorar una línea de tiempo donde los engranajes giraron de otra manera. Una donde fue Luffy quien subió al cadalso. ¿Qué habría pasado? ¿Quién vendría a salvarlo? ¿Y si la Marina hubiera capturado al hijo de Dragon, al nieto de Garp, al hombre destinado a ser el rey de los piratas, antes de que él mismo supiera el tamaño de su propio poder? Prepárate, porque hoy vamos a reescribir la historia del Gran Mar. Para entender qué cambia, primero necesitamos entender lo que realmente ocurrió. La saga de Portgas D. Ace comenzó con un crimen que él no cometió: haber nacido hijo del rey de los piratas, Roger. Ace cargó el peso de un nombre maldito desde antes de abrir los ojos, pero eligió forjar su propio destino como pirata. Cuando Ace fue capturado por Barba Negra y entregado a la Marina, el gobierno mundial vio una oportunidad única: ejecución pública. Un mensaje para el mundo. El hijo de Roger muriendo en el cadalso de Marineford, el símbolo del fin de una era. Lo que siguió fue la batalla más grande jamás registrada en el Gran Mar. Whitebeard, el hombre más fuerte del mundo, le declaró la guerra al gobierno mundial. Cientos de piratas contra el poder máximo de la Marina. Almirantes, warlords, los 7 mayores poderes del mundo chocando en un solo punto. Y en medio de todo eso, un chico con sombrero de paja, sin haki dominado, sin fruta despertada, corrió a salvar a su hermano, porque para Luffy, la lógica nunca importó. Solo los lazos del corazón. Al final, Ace murió, y ese momento rompió a Luffy de una manera que ningún enemigo jamás había logrado. Pero esta es otra historia. Aquí está la bifurcación. El momento donde nuestra línea de tiempo se separa del canon como 2 ríos que nunca más se encuentran. En el original, cuando Kizaru está a punto de destruir a la tripulación de Luffy en Sabaody, Bartholomew Kuma actúa en las sombras. Uno por uno, teletransporta a los compañeros lejos. Y luego hace lo mismo con Luffy, empujándolo con el poder de la pata hacia Mihawk. Pero, ¿y si Kuma dudó un segundo de más? ¿Y si el plan falló? Kizaru avanza a velocidad luz. Luffy intenta esquivar, y lo logra parcialmente, pero está agotado, sin haki, sin estrategia. El almirante de la luz lo ve por primera vez como una amenaza real. Kizaru, tú derrotaste a 2 Shichibukai, agrediste a un Tenryubito, le declaraste la guerra al gobierno mundial. Para un chico de 17 años, es bastante notable. Kizaru dispara un rayo de luz directo al pecho de Luffy. Él se detiene en el aire, pero no cae. Solo deja de luchar. Luffy no está muerto, pero está derrotado. Y por primera vez en su vida, no puede levantarse. Esposas de Kairoseki. El material que suprime los poderes de la fruta del diablo. Para Luffy, que literalmente está hecho de goma, es como quitarle el suelo bajo los pies. Se convierte en un cuerpo común, débil, humano. La Marina se lo lleva en secreto, sin anunciar, sin mostrarle al mundo. Por ahora. Luffy. Oye, ¿puedes decirme dónde está mi hermano? Silencio del guardia. Luffy cierra los ojos. Todavía no ha entendido la magnitud del problema. Cuando la noticia llegó al cuartel general, hubo una reunión que duraría toda la madrugada. Sengoku. Lo que tenemos aquí es un problema que va mucho más allá de un pirata común. Sakazuki. ¿Problema? Yo diría que es una solución. Ejecútenlo. Ahora. Antes de que el mundo sepa que lo tenemos. Aokiji. No es tan simple, Sakazuki. Es el nieto de Garp. Sakazuki. Exactamente por eso es peligroso. El linaje de ese chico es una bomba con la mecha encendida. Hijo de Dragon, nieto de Garp, portando la Gomu Gomu. Con el historial que tiene,
si crece, si despierta lo que duerme dentro de él. La lógica de Sakazuki era fría e implacable. Luffy representaba una convergencia imposible de amenazas, no solo por lo que era, sino por lo que podría llegar a ser. Los crímenes listados eran extensos para alguien de apenas 17 años. Derrota de Crocodile, clasificada como amenaza al equilibrio político. Derrota de Gecko Moria, segunda desestabilización del sistema. Agresión física a Saint Charles, Tenryu Ubito. Crimen con pena capital. Declaración de guerra abierta al gobierno mundial en Enies Lobby. Y filiación directa a Monkey D. Dragon, líder máximo de los revolucionarios. Sengoku. La decisión está tomada. Monkey D. Luffy será ejecutado públicamente en Marineford. Sirve de mensaje al mundo, y al hijo de Dragon en especial. Kizaru. Curioso, imaginé que Garp intentaría disuadirnos. Garp está en el pasillo. Lo escuchó todo. Sus puños se aprietan hasta blanquear los nudillos. Pero no entra a la sala. Garp no dijo nada, y ese silencio pesaría sobre él por el resto de su vida. Antes de la ejecución, Luffy es enviado al nivel 6 de Impel Down, la prisión más inescapable del mundo. El lugar donde se guardan los secretos que el gobierno mundial no quiere que el mundo sepa. Jinbe. Así que a ti también te pusieron aquí, chico. Luffy. Oye, conoces a mi hermano Ace, ¿verdad? ¿Dónde está? Jinbe. Ace está libre. Eres tú quien ahora necesita ser rescatado. Jinbe estaba allí por elección propia. Se negó a combatir contra Whitebeard cuando se le ordenó. Y ahora, con Luffy como vecino de Zelda, comienza a entender que el Gran Mar está a punto de cambiar. Crocodile. Ironías del destino. El chico que me derrotó, ahora comparte prisión conmigo. Luffy. ¿Todavía me odias por eso? Crocodile. No. Creo que soy el único pirata que comprende lo que tú representas, y eso me preocupa más de lo que me alegra. Big News Morgans no podía dejar pasar esto. La ejecución de Monkey D. Luffy, hijo de Dragon, nieto de Garp, sería el mayor evento periodístico de la generación. El titular explotó por el gran mar como pólvora en fuego. Hijo de dragón capturado. Ejecución en Marineford. Y entonces el mundo entero se movió al mismo tiempo. En el Nuevo Mundo, Shanks recibió la noticia con un silencio que asustó incluso a sus hombres más veteranos. Ben Beckman. «Capitán, ¿qué hacemos?» Shanks. «Cuando le entregué ese sombrero aposté mi futuro. Si lo dejo morir antes de conquistar el mundo, entonces mi apuesta fue una mentira. Rumbo a Marineford. Portgas D. Ace estaba a días de enfrentarse a Barba Negra cuando llegó la noticia, y en un instante, toda la misión de venganza se evaporó. Ace. «Luffy, idiota. Siempre causándome problemas». Ace ríe, pero es una risa que se rompe por dentro. Da la vuelta al barco, rumbo a Marineford, rumbo a su hermano. Monkey D. Dragon raramente actuaba por impulso emocional, pero había una línea que no dejaría que el gobierno mundial cruzara. Dragon. «Movilicen a todos los comandantes. Esta vez no llegaremos tarde. Zoro, Nami, Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Frankie y Brook. Cada uno disperso en un rincón diferente del mundo. Cada uno recibiendo la misma noticia. Y cada uno tomando la misma decisión, sin necesidad de discutirlo. Irían, sin poderes, sin plan, porque era Luffy». Marineford amaneció en una mañana diferente. El cadalso estaba levantado, pero esta vez no era para Ace, era para Luffy, y el mundo entero observaba. Lo que la Marina no esperaba era que esta vez las fuerzas que convergirían serían diferentes, más antiguas, más poderosas, más furiosas. Edward Newgate, Whitebeard, no dejaría morir al hermano de quien llamaba hijo. Sus barcos cortaron el horizonte como una tormenta de madera y determinación. Whitebeard. «Guarden la vida de ese chico, o me responden a mí». Shanks llegó después. Como siempre, en el momento justo.
con el haki del conquistador resonando por el mar como un trueno invisible, deteniendo barcos y apagando conciencias. Dragon vino con sus comandantes. Sabo en la vanguardia, los ojos llenos de una llama que mezclaba culpa y determinación. Esta vez no llegaría tarde. Sabo, esta vez yo voy a estar ahí. La guerra fue caótica, brutal y gloriosa. Cada combate su propio épico, cada personaje cargando el peso de años de historia. Garp entró en combate, pero no para luchar por la marina. Estaba allí para simplemente estar, sin proteger nada, sin atacar a nadie. El héroe de la marina, inmóvil, mientras el mundo ardía a su alrededor. Garp mira el cadalso. Luffy está ahí, encadenado, pero con los ojos abiertos. Se miran por primera vez en meses. Garp: lo siento, Luffy. Hay cosas que un viejo como yo no puede cambiar. Luffy: abuelo, no necesitas salvarme. Solo no entorpezcas a quien sí va a hacerlo. Sakazuki no vino a ceremonias. Vino a ejecutar, en el sentido más literal. Para él, la muerte de Luffy era la única lógica aceptable. Una amenaza de ese calibre no podía sobrevivir. Sakazuki avanza hacia el cadalso, transformado en magma, quemando todo a su paso. Nadie puede detenerlo. Excepto uno. Shanks aparece frente a Sakazuki, espada en mano, haki pleno. Shanks: ese chico todavía tiene sueños por cumplir. Tendrás que pasar por encima de mí. Cuando la guerra comenzó a salirse de control, algo inusual ocurrió. Los 5 ancianos aparecieron en Marineford, no como observadores, y con ellos, Sanjay Garcia Saturn, uno de los Gorosei, en su forma monstruosa, una presencia que hizo dudar incluso a los emperadores. Saturno: esa fruta no puede ser despertada. No ahora, no por él. Mátenlo antes de que ocurra lo inevitable. Kizaru se movió más rápido de lo que cualquier ojo podría seguir. Un rayo de luz, puro, directo, atravesó el pecho de Luffy. Luffy cae de rodillas, las esposas de Kairoseki todavía en las muñecas, el sombrero de paja cayendo lentamente. Silencio. El mundo se detuvo. Ace gritó. Shanks apretó el puño. Los compañeros de tripulación se congelaron. Garp cerró los ojos. Y entonces comenzó, bajo, distante, como un corazón enorme latiendo bajo el mar. Boom, boom, boom. Saturno fue el primero en sentirlo, y por primera vez en milenios, algo en los ojos del Gorosei pareció miedo. Saturno: no, es demasiado pronto. Esto no debería... El cabello se volvió blanco, la ropa se volvió blanca. Los ojos se abrieron, y dentro de ellos había algo que no era humano. No era pirata. Era algo mucho, mucho más antiguo. Luffy se levanta. Las esposas de Kairoseki se parten como papel. El agujero en el pecho se cierra como goma volviendo a su lugar. Gear 5. El dios del sol. Nika. La fruta más temida de la historia. La fruta que el gobierno mundial pasó 800 años ocultando al mundo bajo un nombre falso. Gomu Gomu no Mi. Pero su nombre verdadero era Ito Ito no Mi. Modelo. Nika. Y en ese momento, antes del tiempo previsto, antes de que el propio Luffy supiera lo que era, despertó. El cuerpo de Luffy adopta propiedades caricaturescas. Estira el cuello de un lado a otro, inspeccionando sus propias manos con la curiosidad de un niño, y luego sonríe la sonrisa más grande que Marineford haya visto jamás. Luffy: ¡guau! ¡Qué raro! ¡Pero qué genial! Lo que siguió desafió cualquier categoría. Luffy no luchó con estrategia, no luchó con técnica, luchó con alegría, y eso era lo más devastador posible. Cada ataque transformaba el campo de batalla en una comedia física imposible. El magma de Sakazuki se volvió goma. Los rayos de Kizaru rebotaron como pelotas de ping-pong. La monstruosidad de Saturno encontró en Luffy a un adversario que no sentía miedo porque simplemente no concebía la derrota. Shanks observa a Luffy combatir
impresionado y aliviado al mismo tiempo. Usa su haki para impedir que los ancianos se regeneren, manteniéndolos atrapados mientras Luffy actúa. Shanks. Aposté bien. Nadie detuvo a Luffy ese día, ni podría haberlo hecho. El barco de Edward Newgate surgió en el horizonte como una montaña moviéndose. Y con él, el mensaje quedó claro. El costo de continuar esa guerra sería inaceptable para cualquier bando. El gobierno mundial retrocedió, no por bondad, por cálculo. Un Luffy despertado, con aliados de ese calibre en una guerra abierta, era una ecuación que no resultaba en victoria. La guerra terminó en un acuerdo silencioso, sin firmas, sin discursos, solo barcos alejándose y un Marineford destruido intentando contar sus muertos. Pero lo que quedó atrás cambió el mundo de formas que ningún acuerdo podría deshacer. Primero, el gobierno mundial había sido expuesto. Las personas que vieron esa batalla, y eran millones, a través del Seastone Transponder Snail, vieron a los Gorosei combatir. Vieron a Saturno. La máscara cayó. Segundo, piratas y revolucionarios lucharon codo a codo. Una alianza que jamás había existido formalmente, ahora tenía una historia compartida. Un campo de batalla en común. Tercero, la fruta de Nika había despertado antes del tiempo previsto. Lo que eso significaba para el ciclo que los ancianos controlaban desde hacía siglos, nadie lo sabía aún. Pero Saturno lo sabía, y su expresión lo decía todo. Y cuarto, lo más importante, Monkey D. Luffy estaba vivo, y el mundo entero sabía quién era. En los días siguientes, algo extraño ocurrió en los Cuatro Mares. Personas que nunca habían oído hablar de Luffy repitieron su nombre. Esclavos que escucharon la historia por los transponders sonrieron por primera vez en años. Niños en islas remotas dibujaban un sombrero de paja en las paredes. El hombre que sobrevivió Marineford. El chico que se rió de la muerte. El muchacho que despertó a un dios. Él ni siquiera lo sabía todavía. Probablemente estaba preocupado por dónde iba a encontrar carne para comer. Pero no importaba. La leyenda ya había comenzado. En el canon original, la guerra final todavía estaba lejos. Luffy necesitaría años de entrenamiento, de islas, de batallas, de pérdidas y descubrimientos. En esta línea de tiempo, el reloj se aceleró. Con la alianza entre piratas y revolucionarios formada antes de tiempo, con el gobierno mundial desestabilizado, con la fruta de Nika ya despertada y el mundo viendo lo que los Gorosei ocultaban, la gran limpieza llegaría antes, mucho antes, y esta vez, Luffy llegaría a ella no como un chico creciendo, sino como un dios que aprendió a reír incluso ante lo imposible. Existen historias que nos fascinan no por lo que ocurrió, sino por lo que podría haber ocurrido. One Piece es una obra sobre la libertad, sobre lo que pasa cuando un ser humano decide, por encima de todo, ser libre. Y Monkey D. Luffy es la encarnación más pura de eso. En esta línea de tiempo alternativa, la ejecución que debía apagar una llama sirvió únicamente para detonarla. Porque no puedes matar la idea de libertad. No puedes encadenar al viento. La leyenda de Luffy, en este universo, comenzó en una silla de ejecución, pero nunca terminó. Porque el hombre que se ríe de la muerte nunca aprendió a tenerle miedo a reír. Si te gustó esta teoría y quieres ver más análisis, escenarios alternativos y exploraciones del universo de One Piece, dale like, comenta qué crees que habría pasado después de esta guerra y suscríbete para no perderte el próximo video.